vamos, ¿qué es el Santo Grial? Buena pregunta para partir. Y te voy a sorprender, Pedro, porque el Santo Grial, primero que nada, es una leyenda. Una leyenda Claro. que comenzó a forjarse a partir del siglo XII. Antes, es decir, por 1100 años, no fue tema, Pedro. Pero en el siglo XII aparecieron una serie de novelistas allá en Europa que plantearon este tema de la copa de la última cena, ¿ya? Y de ahí hasta el día de hoy ha pasado a ser prácticamente el objeto de fe o la reliquia más antigua, quizás más importante de toda la cristiandad. Pero todo comenzó, ojo, en el siglo XII a partir de estos escritores que exaltaron y de una u otra forma magnificaron toda esta leyenda que hoy día llega hasta nosotros. Así hay muchos escritores han hecho de esta leyenda hipótesis muy increíbles sobre el alma, la espiritualidad. Muchas mujeres también han escrito sobre el Santo Grial. Hay muchos sobre simbolismos. todo la esposa de Jung, ¿sabías? Sí, Que pues. ella se especializó en escribir sobre el Santo Grial. Hay muchas interpretaciones, mucho simbolismo, especialmente vinculado con la mujer, pero no solo eso. Y nosotros hoy día tenemos que decir, para partir, que al menos la visión que uno tiene tres grandes estratos, Pedro, ¿ya? Porque es un enigma que uno no lo descifra solamente con la primera mirada, ¿ya? Por lo tanto, tiene un estrato de, bueno, el primero, la copa. ¿Cuál y dónde está la copa de la última cena, Pedro? Uy, hay tantas que dicen que son las verdaderas. Yo he visto en varios museos algunas que dicen que es la original. Efectivamente, eso es lo primero que uno tiene que decir, que en estricto rigor, en Europa, hay más de 200 cáliz de la última cena. Y cada uno, al menos cuidado por alguna iglesia, etcétera. Pero dentro de esos cáliz, Pedro, uno podría nombrar 3. Yo he hecho mi investigación y sin perjuicio de lo inexacto que pueden ser, hay 3 cáliz que pueden ser de la última cena. Y recordemos al menos la historia de uno, porque después de la última cena Jesús es crucificado y según esta tradición, el vaso habría sido entregado por Jesús a José de Arimatea. José de Arimatea, justamente. Y José de Arimatea, en un periplo hacia las Islas Británicas, lo habría terminado depositando allá. Ese cáliz es muy relevante porque, bueno, es una de las 3 alternativas. Está custodiado hasta el día de hoy en el Palacio de Nanteos, ¿ya? Eso es una posibilidad. Ese cáliz, que probablemente lo vamos a ver. ¿Cómo se llama ese cáliz? El cáliz o el vaso de Nanteos. Nanteos. Que está precisamente, acá lo estamos viendo. Es lo que queda de una copa de madera, acorde con la sencillez que debió haber tenido la última cena, ciertamente, porque cuando tú ves un cáliz de oro y piedras preciosas, que hay más de alguno, ese seguramente no fue confeccionado después. Pero, Oye, pero esto le han hecho sus pruebas para saber de qué año es. Le han hecho sus pruebas, o sea, mira, las pruebas que le han hecho lo datan mucho en la antigüedad, pero hay una familia que es la que cuida este cáliz. No ha querido revelar esto. Se dice que este cáliz que está en Nanteos, en el Palacio de Nanteos, o en la Capilla de Nanteos también, es milagroso. Es decir, lo mojan, ¿ya? Le ponen agüita, untan una serie de pañuelos con esta agüita, y dice que esos pañuelitos hacen milagros en las diferentes personas. Por eso uno tiene que decir, esta es una posibilidad ya de que exista. Pero también hay otras 2. La otra tiene que ver precisamente también, después de la crucifixión, muchos dicen que se enterró el cáliz en el templo de Jerusalén. Y que de ahí algunos lo habrían tomado y se lo habrían llevado en torno del siglo IV, se lo habrían llevado a Europa. Este otro cáliz habría tenido un periplo de como más de 1700 años por diferentes papas de la época, sacerdotes, para haber sido depositado en el siglo XVIII
en la Catedral de Valencia. Y ahí está la otra posibilidad, así que todos los amigos que están en Valencia pueden ir allá y ver. Claro, mira qué lindo. Ese ya es cristal ya. Ojo, arriba es de piedra, es un cáliz de piedra, Pedro. Wow, se ¿ya? ve como cristal, como murano. Efectivamente, pero todo lo de abajo es una ornamentación que fue confeccionada con el paso del tiempo. Pero el cáliz en sí es un cáliz sencillo, también de piedra, y está en la Catedral de Valencia para todos los que quieran ir a verlo. Y se dice que, mira, fue San Lorenzo el que lo habría rescatado precisamente de Jerusalén en algún momento dado, y que lo habría llevado a... No, perdón. Según esta tradición, Pedro lo habría llevado a Roma. Eso. Y de Roma, un San Lorenzo lo habría Llevado escondido a Valencia. Y ahí durante 1700 años habría estado escondido para finalmente, como decía, en el siglo XVIII, de haberlo depositado en la Catedral de Valencia. Papas han hecho, el Papa Juan Pablo II hizo homilías con este cáliz. Sí, me acuerdo. Por lo tanto, es un cáliz importante. Y la tercera posibilidad de estos vasos increíbles, bueno, tiene que ver un poco con la tradición de los caballeros templarios. Los templarios. ¿Ya? Recordemos que Godofredo de Bouillon llega a Jerusalén durante la primera cruzada, habría descubierto el Santo Grial y otras reliquias que son muy importantes, y él habría fundado el priorato de Sion para cuidar el cáliz. Luego de él aparece Hugo de Payens, quien crea la Orden de los Caballeros Templarios, que se va a hacer muy poderosa en el tiempo. Poderosa. Y ahí está el punto. ¿Por qué se hizo poderosa? ¿Porque tenía el cáliz o tenía otra cosa que habría, otro tesoro que los hizo muy poderosos durante el tiempo de aquel siglo XII? Sucede que los caballeros templarios se convierten en los cuidadores del Santo Grial, pero ni tonta ni perezosa, la Iglesia de Roma manda una cruzada contra todos Los quemaron a todos. y los quemaron a todos. Pero en el último reducto de los caballeros templarios, que habría sido el castillo de Montsegur, se cuenta que antes de que hayan sido todos aniquilados, la noche anterior, algunos caballeros templarios habrían escapado, Sí. y se habrían llevado el Santo Grial hacia el norte, ciertamente. ¿Hacia dónde, Pedro? Hacia una capilla que es la capilla de Roslin. Y en la capilla de Roslin se habría depositado ahí el Santo Grial dentro de un pilar que se llama el Pilar del Aprendiz. Ahí lo estamos viendo en ese pilar. Efectivamente. El Pilar del Aprendiz, claro, no lo han destruido, es de mármol, está fantásticamente esculpido, pero estaría adentro. Y muchos dicen que lo depositaron adentro de este pilar. La capilla de Roslin, y aquí está el punto que nos une con una segunda visión del Santo Grial, Pedro, porque la capilla de Roslin tiene muchos elementos decorativos que hacen alusión al cristianismo secreto de Jesús, al cristianismo gnóstico de Jesús. Esotérico. Esotérico, porque lo esotérico es lo oculto, ¿sí? Claro. Al cristianismo esotérico, al cristianismo oculto. Por ejemplo, en un lugar de esta capilla está en un rincón José de Arimatea con el cáliz esculpido. ¿Te das cuenta? Cosa que fue muy relevante porque los mensajes en aquel entonces, los mensajes que la gente quería preservar, no los dejaban escritos muchos en papel, No, sino que en piedra, ¿ya? y en símbolos también. Y en símbolos. Bueno, esa capilla de Roslin contendría no solamente al interior de ese pilar el Santo Grial original, sino que también nos remonta precisamente al segundo estrato de este gran misterio de la cristiandad, de esta gran leyenda. ¿Era realmente el Santo Grial, Pedro, la copa?
de la última cena o era una enseñanza secreta? Y ahí está el punto, Pedro. Es muy posible y probable que en realidad el Santo Grial haya sido un libro. ¿Cuál es el libro? Los Evangelios secretos, ¿ya? Y que ese contenido habría sido el que le dio el poder, porque al ser un contenido con tanta sabiduría, claro, los caballeros templarios habrían tenido eso y se habrían convertido en grandes sabios de la época, todos pasados por cuchillo finalmente, pero Sí, bueno, pues. así es la historia. Entonces, eso es muy relevante porque nos habla de otra dimensión. ¿Por qué tanto esfuerzo por una copa que pudo haber sido muy sencilla? ¿Por qué caminar tanto? ¿Por qué una cruzada contra los templarios? Porque pudieron haber tenido las enseñanzas secretas de Jesús.